La secretaria de Energía, Jennifer Granholm, anunció hoy lo que calificó de un gran avance científico en la búsqueda durante décadas de la fusión. ¿Qué es la fusión? No sé. La energía dicen que alimenta el sol y las estrellas. Esas fueron las palabras que ellos usaron. Hay investigadores del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore de California que produjeron, eso es la noticia, por primera vez lo que se denomina ganancia neta de energía, según informó el Departamento de Energía. El logro, también afirman, va a allanar el camino para el futuro de la energía limpia, muy importante en estos tiempos, eso fue lo que dijeron los funcionarios, y que es un hito que abrirá las puertas a más descubrimientos. Y la pregunta con la que empezamos, ¿estamos a las puertas de la energía perpetua? Las imágenes son impresionantes, ¿no? Parecen sacadas de una película de ciencia ficción, las palabras incomprensibles para los que no somos científicos. Por eso hemos convocado a José Pérez, que ha estado aquí otras veces en el programa, que es ingeniero nuclear. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches y gracias por invitarme a su programa. Como ves, tengo un lío en la cabeza, ¿no? Usando un montón de términos que realmente no sabemos qué significan. Así que veo que tienes ahí una manzana, un tomate, ¿y qué es lo otro? Un kiwi. Un kiwi, ¿no? Para explicarlo. Pero empecemos por qué es esto, qué es la fusión. Y si tuvieras que explicar en qué consiste este avance de una manera sencilla, te lo voy a agradecer. Bueno, vamos a empezar por explicar lo que es el proceso de fusión. Bueno, mucha gente, o la mayoría de las personas que fueron a las escuelas hasta cierto nivel, conocen una ecuación, la famosa ecuación de Albert Einstein. Energía es igual a masa por a la velocidad de la luz. por la velocidad de la luz. M igual a, ¿cómo? M al cuadrado. A C al cuadrado, que es la velocidad de la luz al cuadrado. Ese elemento es muy importante a la hora de hacer... Yo la repito, pero no la he entendido nunca. Los cálculos. Bueno, ahora vamos a tratar de explicarla, porque la energía nuclear, en sus dos versiones, tanto en la fisión como en la fusión, se basan en esa fórmula que parece ser mágica. Dios se la dio, Dios se lo dijo al oído. Yo siempre me he preguntado cómo ese señor logró llegar a esa cosa tan sencilla, pero tan importante en el universo. Entonces, pongamos, por ejemplo, el caso de la fusión. Fusión significa que hay dos elementos que se van a fusionar. ¿Okay? En este caso, lo que se usa son isótopos de hidrógeno, de átomos de hidrógeno que son átomos bien pequeños, en el cual, una vez que estos dos átomos o isótopos de hidrógeno se fusionan, dan lugar, una vez juntos... Son átomos que no son iguales. Son átomos, son isótopos. Uno es deuterio, otro es tritio, pero son hidrógenos. En este caso, cogimos estas dos cosas cuando debería haber sido a lo mejor dos manzanas de diferente tamaño porque tienen diferente cantidad de elementos en el núcleo. Pero bueno, estos dos elementos se van a unir y van a formar algo que es diferente, que se llama helio, que en masa es mucho más pequeño. Es decir, tú dices, ¿cómo estas dos cosas se han logrado fundir y tú tienes como elemento algo más pequeño en masa, que es este kiwi, que es definitivamente otra sustancia que se llama helio? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es el helio? Disculpa, el de los globos. El helio 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 de los globos es lo que se forma como sustancia después que estos dos elementos de hidrógeno se han unido. Pero la diferencia de masa entre esta masa junta y esta otra se convierte en energía. Y ahí es donde viene la famosa ecuación de Einstein, que tú dices, la diferencia entre estas dos masas juntas y esta masa que tengo al final da un delta M, y eso multiplicado por la energía, por la velocidad de la luz al cuadrado, es la energía que se disipa en el proceso. Hay un elemento también que es un neutrón que se escapa para mantener el balance de las cargas. Es decir, el neutrón es una partícula neutra, pero se mantiene al final la cantidad de positrones, de neutrones que participan en la reacción, se mantienen al final, pero la masa al final, cuando tú tienes esto, es mucho más pequeño. Esa diferencia entre estas dos masas es lo que se ha convertido en energía. ¿Y? Se ha convertido en energía. Y en este caso, la cantidad de energía por elemento másico es la más grande que hay. Porque tú dirías, bueno, pues, ¿por qué es importante? Por dos cosas. Una, la cantidad de energía que se produce con una pequeña cantidad de masa,
muy pequeña. Y segundo, por el subproducto. Ya dijimos que lo que se desprende es helio más un neutrón. No se desprenden sustancias radioactivas, como en la otra tipo de reacción nuclear. Por lo tanto, es una reacción en la que el subproducto es limpio. Tengo una pregunta. Quiero antes de pasar a ver qué dijeron los investigadores directos, que es si estamos a las puertas de la energía perpetua, ¿no? Hay una vieja búsqueda del movimiento perpetuo, etcétera. Pero vamos a ver qué dijeron los investigadores. During experiments, 192 high-energy lasers converge on a target about the size of a peppercorn, heating a capsule of deuterium and tritium to over 3 million degrees Celsius and briefly simulating the conditions of a star. In achieving ignition, the researchers at Lawrence Livermore have opened a new chapter in NNSA's Science-Based Stockpile Stewardship Program, enabling us to study new regimes. Along with this, we have taken the first tentative steps towards a clean energy source that could revolutionize the world. Qué interesante, ¿no? Pregunta directa, entonces. ¿Estamos ante la posibilidad de la energía perpetua, como dijo algún periódico? Bueno, estamos en el comienzo, es decir, hemos alcanzado un paso muy importante que es que hemos logrado a nivel de laboratorio obtener más energía de la que se usa para producir el fenómeno. En este caso se obtuvo de una forma que no es la tradicional en los reactores que existen actualmente de fusión, que son los tipos Tomahawk, que son en una forma toroidal con una... Esto ocurrió con una descarga de estos láseres con una gran energía a ese punto y pues, se produjo la reacción de fusión por unos milisegundos en las que se midieron las energías en las que se participó y se cuantificó que se produjo 1.5 veces más energía que la que se usó. ¿Qué pasa? La técnica que se usó es con estos láseres y tú dirías, bueno, ahora yo tengo que desarrollar un reactor nuclear que esté basado en descarga de láser constantemente hacia el combustible para que ahí se produzca la energía, o en este caso, como dijeron, al tritio y al deuterio, que es el combustible en este caso. Nuestra energía son los comerciales, tengo que irme a uno de ellos. Cuando regresemos, desde antes de la invención de la rueda hasta la revolución industrial, para mover cualquier cuerpo hacía falta tracción muscular, ya fuera animal o humana. La máquina de vapor y el motor de combustión interna nos permitió liberar una energía para mover cuerpos sin necesidad de empujarlos o de tracción, ¿no? ¿Qué cambia esto? Bueno, imagínense que con la fusión o con la energía que se obtiene de la fusión podemos tener una fuente ilimitada de energía eléctrica. De energía eléctrica, por ejemplo, que la energía se nos eléctrica, acabó la energía aquí. Tiene que regresar con 3 manzanas más.